Espíritu. Es maravilloso, hermanos, ver que usted y yo estamos buscando su rostro, que día con día, a pesar de cada adversidad, a pesar de cada problema, no nos cansamos de buscar el rostro del Señor, sabiendo que en Él vamos a encontrar un refugio. Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Salmo 138, versículo 8. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia al Señor. Salmo 138, versículo 8, vamos a estar leyendo en esta hermosa noche. ¿Lo tiene, amada iglesia? Amén. Salmo 138, versículo 8, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la palabra nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y venimos en palabra de oración. Padre, venimos clamando una vez más delante de ti. Señor, primero agradeciéndote, amado Dios, agradeciendo la vida que nos has regalado, agradeciendo, Señor, la oportunidad de estar en este lugar, en un lugar privilegiado, en un lugar donde no hay deseo de llorar, en un lugar donde no hay tristeza, en un lugar donde hay libertad para exaltarte, para honrarte y para glorificar tu nombre. Padre, vengo clamando por cada petición que ha llegado a este altar. Bendito Dios, usted reconoce cuál es la necesidad. Clamamos por cada enfermo, clamamos por aquel que está pasando por enfermedad, clamamos en esta hora y declaramos que la sanidad llega ahí donde se encuentra. Clamamos, Señor, por cada proceso que está pasando la iglesia. Clamamos porque sabemos que a pesar del dolor, ahí está tu mano, ahí está tu poder, ahí estás tú, amado Dios. Padre, bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia que te busca de corazón sincero, bendice esta congregación, levanta hombres, Señor, levanta mujeres para que quieran hacer tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos creyendo en ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. El tema de esta noche, hermanos, se titula: Los procesos de Dios te dolerán. Los procesos de Dios nos dolerán. Los procesos de Dios, hermanos, son algo a la vez maravilloso y a la vez necesarios también para la vida del creyente. Un creyente que no pasa un proceso es un creyente que a lo mejor no está entregando todo para buscar la perfecta voluntad del Señor. Pero aquel creyente que ha decidido entregarle su vida a Dios, hacer su voluntad, creerle a Él que Él lo va a hacer, es un creyente que va a pasar un proceso, y un proceso que muchas veces nos tiene que doler. Así es. Un proceso, hermanos, que no lo decidimos usted ni yo. Un proceso que está en el propósito de Dios. Un proceso, hermanos, para arrancar todo aquello que no le agrada a Dios. Un proceso, hermanos, y el primer proceso que el creyente pasa, el primer proceso y el que todos hemos de pasar, es cuando venimos a los pies de Cristo, cuando le entregamos nuestra vida y Él comienza a cambiar nuestro ser. Aleluya. Y ese es el primer proceso que todo cristiano tiene que pasar.
Un proceso, hermanos, en donde sus malos pensamientos, un proceso en donde su mal vocabulario, en donde su mal testimonio, Dios lo va a ir cambiando, Dios lo va a ir moldeando, Dios lo va a ir preparando con el propósito de que un día viva para agradar al Señor. Aleluya. Ese proceso, hermanos, a muchos les ha costado. Y en ese primer proceso, muchos han retrocedido. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está tan arraigado a la vida del ser humano, que cuando decidimos entregarle la vida a Cristo, se tiene que ir todo lo malo, las canciones ya no se tienen que escuchar, ya no se tienen que pensar o maquinar cosas humanas dentro del corazón, y eso es algo que el ser humano por su propia fuerza nunca va a poder sacar de su vida. Solamente diciéndole a Jesús: entra en mi vida, cámbiala, moldéala a tu parecer, porque somos barros en las manos del alfarero. Pero muchos han retrocedido en este primer proceso, pero los que estamos en este lugar es porque lo hemos pasado. Gloria a Dios. Los que estamos en este lugar es porque hemos confiado que es Él quien va a obrar, que es Él quien va a restaurar, que es Él quien va a poner el sentir y va a poner, hermanos, eso en nuestra vida para ya no fallarle, para caminar ahora con la dirección de su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. El verdadero cristiano nunca abandona un proceso. El verdadero cristiano se goza en el proceso. El verdadero cristiano es aquel que, aunque hoy acabo de pasar un proceso y viene otro, gloria al Señor, porque algo más grande se va a derramar sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Pero un proceso no es una consecuencia, y es algo que tenemos que tener muy en claro. Hay cosas que el cristiano está pasando, que el cristiano adolece, pero es por consecuencia del mal o la mal decisión que tomó, o por no haber consultado a Dios en lo que era de hacer. Así es. Y usted y yo debemos examinarnos si estamos pasando tribulación, si estamos pasando, hermanos, cosas hermanas, cosas que nos hacen debilitarnos, examinar si es o a lo mejor un proceso o una consecuencia de la rebeldía que hay en nuestras vidas. Pero el proceso, hermanos, el proceso siempre va a ser para bien. El proceso, hermanos, lo que busca es que el propósito de Dios se cumpla en la vida del cristiano. Amén, así Como es. primero, hermanos, nos dice, los procesos son el camino al propósito. Aquel que abandona un proceso está abandonando el propósito de Dios para su vida. Y aquel que abandona el propósito de Dios para su vida no tiene razón para vivir. Porque si usted y yo vivimos y estamos en sus caminos, es porque hay un propósito por el cual estamos en este lugar. Amén. Y ese propósito, le guste al enemigo o no le guste, Dios lo va a cumplir en nuestra vida. Así es. Le guste o no le guste, Dios lo va a cumplir, Claro. porque Él lo ha establecido de Amén, esta manera. aleluya. Los propósitos de Dios, hermanos, como le digo, duele bastante. Es algo que muchas veces usted se va a acostar llorando, se va a levantar llorando, pidiéndole a Dios fortaleza, diciéndole a Dios qué está pasando. Va a llegar un momento en su vida en el cual usted va a sentir que Dios no le está escuchando, que Dios no está resolviendo, pero Dios está con usted. No sé si usted se recuerda, allá Sadrach, Mesach y Abednego, Dios les permitió pasar un proceso, pero en ningún momento Dios los dejó solos, sino al contrario, Dios también se metió en el proceso que ellos iban a pasar. Gloria. Dios se metió en ese proceso Cierto. y Dios está en tu proceso Gloria a también. Dios. Por eso tú no tienes que desistir.
Por eso la iglesia no tiene que rendirse, la iglesia no tiene que decir, Señor, ya no aguanto, yo no sabía qué duro era esto, yo no sabía que lo que estaba pidiendo antes tenía que pasar un desierto tranquilo. Dios está contigo, Amén. Dios no te ha abandonado, Cierto. Dios no te va a abandonar Gloria a y Dios va a cumplir el propósito en tu vida Amén. y el propósito que hay para mi vida. Gloria a Dios. Hay un testimonio que a mí me impacta bastante de un predicador, un varón que estaba ya en su ministerio, pero de repente comienza Dios un proceso en la vida de este hombre, en el cual, hermanos, muchas veces hay que entender algo. Muchas veces el proceso va a ser solo para tu vida, pero en otras ocasiones el proceso se va a llevar incluido hasta tu familia. Y este proceso que esta persona pasaba, este predicador, involucraron también a su familia, en lo cual, hermanos, él perdió el trabajo, sus finanzas se vinieron abajo, él siguió predicando, la gente de la iglesia se le volteó, todos estaban en contra de él, todos lo difamaban, todos lo menospreciaban, y entonces él comienza a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿O en qué te estoy fallando? Pero era un proceso que él tenía que pasar, porque él estaba pidiendo recibir más llenura del Espíritu, recibir más poder de parte de Dios, y el proceso comienza en este varón, y toda la gente toma su teléfono para marcarle y para difamarlo, para burlarse, para menospreciarlo, a tal punto que él dice que llegó a desconectar todos los celulares, se quedaron sin comunicación, se fueron de la iglesia a buscar refugio en otro lado, porque aún la misma iglesia se le había volteado porque no comprendía el proceso que él estaba pasando. En el proceso te va a abandonar tu amigo. En el proceso mucha gente no lo va a entender y a lo mejor va a pensar, es que este quizás anda mal. No, proceso, hermanos, en el cual Dios busca glorificarse, en el cual Dios busca exaltar a sus hijos, en el cual Dios va a derramar algo grande que aún la misma gente que te rodea no lo va a poder comprender, pero es algo que viene de parte de Dios. Aleluya. Y este varón cuenta que solo 2 personas estaban con él, los cuales le brindaron su mano, pero pasó algo maravilloso, pasó mucho tiempo así. Sus hijos lo tuvieron que sacar de la escuela porque se burlaban de ellos, porque era un predicador conocido a nivel mundial. Y él comienza a contar que una noche, estando en un culto, él ministrando la palabra, y de repente comienza también la administración y él comienza a orar, cuando de repente él siente que un fuego toma el control de su vida y siente que se está quemando y comienza a gritar, ay Señor, me estoy quemando. Y de repente la esposa se levanta y quiere llegar a donde está él, pero hay una pared invisible que no la deja pasar, y una hermana que estaba intercediendo por él se levanta y dice, es que el hermano no ha visto que delante de él está el ángel de Jehová y está llenando su vida. Y en ese momento el Espíritu Santo le habla a este varón y le dice, ya este está preparado, ya este está listo. Y ahí él pudo comprender que no era porque le había fallado Dios, es que Dios lo había metido en un proceso en el cual él cuenta que todas las noches se iba con su esposa, luego que sus hijos se dormían, iban juntos a orar, terminaban llorando y se quedaban dormidos llorando, a tal punto que este varón dice que no tenía ni qué ofrecer de comer a sus hijos, porque el proceso te va a doler. Pero el proceso no te va a matar. El proceso, hermanos, va a sacar lo mejor de ti. El proceso, hermanos, va a sacar la mejor adoración que hay dentro de nosotros. Porque aún en el proceso la iglesia tiene que levantar sus manos. Aún en el proceso la iglesia tiene que adorar. Aún en el proceso la iglesia tiene que entender que le servimos a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, a un Dios que conoce
Dios comprende hasta dónde tú y yo vamos a aguantar. Aleluya. Él sabe qué carga va a poner en tu vida. Señor. Él sabe qué carga va a poner en mi vida. Pero Él sabe que usted y yo la vamos a poder soportar. Así es. Él sabe, hermanos, que si Él nos ha permitido entrar en ese proceso, es porque algo grande Él está preparando para nuestra vida. Gloria a Dios. Y ahí es cuando el enemigo va a intentar impedirlo y te va a decir: Dios no te está escuchando. Ya viste lo que estás pasando. Ya te vistes cómo estás llorando día con día y no hay respuesta. Ya vistes que lo que Dios te prometió no ha llegado a tu vida. ¿Cuánto tiempo has estado clamando? Desde que creíste, dime qué ha pasado. Pero eso es lo que Él quiere hacer: desestabilizar la obra de Dios. Y la iglesia tiene que estar alerta. Así es. La iglesia tiene que comprender que no importa lo que hoy suframos, no importa lo que hoy lloremos, el propósito de Dios tiene que cumplirse Así es. en nuestra vida. Gloria al Rey. Quiero que vayamos allí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos, está después de Santiago, antes de Primera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida. Dios quiere afirmarte más. Dios quiere que te agarres más de Él. Y si Él debe hacerlo a través de un proceso, Él lo va a hacer. Porque Él quiere, hermanos, que tú y yo aprendamos a depender de Él. Así es. Que ya no nos confiemos, que ya no nos alarmemos por las circunstancias de la vida, sino que aprendamos a creerle a Él. ¿Qué es lo que se dice en las redes? ¿Qué es lo que se dice en las noticias? Que todo va de mal en peor. Si es cierto, es algo que debe de cumplirse, pero en la iglesia no debe haber desesperación. En la iglesia no debe haber, hermanos, tristeza, sino un gozo, porque todo se está cumpliendo y porque Cristo pronto viene por la Amén. iglesia. Aleluya. Y el proceso te va a hacer entender, te va a hacer ver cuán grande es el poder de Dios. ¿Estás pidiendo conocer más a Dios? Pues entonces te espera un proceso duro. ¿Estás pidiendo comprender o que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo te bautice? Y Dios te ha prometido que lo va a hacer, pero no lo vamos a esperar con los brazos cruzados, no, sino que vamos a clamar y a saber que un proceso va a llegar antes de que el propósito de Dios se establezca sobre tu vida. Así es. Y ese propósito, hermanos, va a traer algo maravilloso a nuestra vida. No importa lo que hayamos de pasar, debemos de estar siempre con el pensamiento que Dios está cumpliendo su propósito, Aleluya. que Dios lo está haciendo todo bien, que Dios, hermanos, está permitiendo que esto pase porque Él quiere demostrarnos cuánto nos ama. Así es. Hay muchos en este lugar que están pasando un proceso en este momento. Hay diferentes procesos, pero hay algo que te quiero decir, es que Dios está contigo. Aleluya. Es que tú no estás solo, Así es. hermano, pero es que ya van años, ya van tanto tiempo, Dios no te ha abandonado. El proceso tienes que pasarlo, tienes que ser paciente, tienes que esperar en Dios, tienes que fortalecerte, porque algo maravilloso Dios está por derramar en tu vida. Amén. Dios quiere, hermanos, que tomemos fuerza y que confiemos plenamente en Él. Dos, el cristiano y los distintos procesos. Usted recuerda muy bien la historia de David. David fue ungido como rey, pero no es que a lo mejor hoy se le dijo a David y ya mañana no. Él tuvo que haber pasado un proceso, él tuvo que padecer persecución, él tuvo, hermanos, que estar al borde de la muerte para que el propósito de Dios pudiera cumplirse en su vida. Antes, hermanos, de que el propósito se cumpla, usted y yo vamos a pasar pruebas grandes. Así es.
Si Dios te ha dicho que va a llenar tu vida, si Dios te ha dicho que te va a levantar como predicador, debes de saber que hay algo que tienes que atravesar antes. Si Dios está diciendo que va a libertar a tu familia, que va a convertir a tu familia, hay un proceso que se debe de pasar. Pero muchos hermanos, ¿saben por qué se desaniman? Porque hoy Dios habla y promete, pero esperan a que ya mañana Él ya haya cumplido su promesa. Lo que deben de entender es que Dios cumple lo que promete, sí, Él lo cumple. Pero hermanos, exacto, el tiempo de Él es perfecto. Y a su tiempo Él lo va a hacer. Amén. Si hoy Él te ha prometido algo, no dejes de clamar por eso. No dejes de clamar porque eso se cumple en tu vida. Estás pidiendo por un familiar, estás pidiendo por protección, estás pidiendo porque se abran puertas de bendición. Hay un proceso que debemos de pasar y ese proceso nos va a llevar a esa victoria de parte de Dios. Tal cual es el propósito de Dios para nuestra vida, así de grande va a ser el proceso también que hemos de pasar. Usted está pidiendo la unción del Espíritu Santo, no deje de pedirla. Usted está pidiendo que el Espíritu Santo lo bautice, no deje de hacerlo. Usted está clamando porque los dones se derramen sobre su vida y sobre la iglesia, no deje de clamar, aunque hoy no lo esté viendo, aunque parezca que no se va a derramar, en su tiempo Dios lo va a hacer, pero Él quiere que de verdad le adoremos, que de verdad le busquemos y que en los peores momentos demostremos cuánto le amamos a Dios. Porque a Dios no se le ama a medias, no se le ama solo cuando hay bendición, no. A Dios se le ama también en la escasez, también cuando no hay salida, también cuando no hay nada que hacer, cuando usted los ánimos se le han caído, cuando usted ha dicho ya no más, hoy lo entrego todo, hoy ya no puedo. Ahí es cuando debe levantarse y saber que Dios está con usted. Amén. A no rendirse fácilmente. Porque si usted y yo estamos aquí es porque no somos cobardes. Los cobardes, hermanos, el mundo está lleno de cobardes. Allá afuera hay muchos de ellos, pero aquí solo hay gente valiente, gente que verdaderamente ha aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces vas a pasar procesos, amada iglesia, porque no esperas la voluntad de Dios. Dios desea que tú le digas, cumple tu voluntad en mi vida, pero muchas veces solo queremos hacer nuestra voluntad y Dios nos tiene que demostrar que la voluntad de Él es la que se va a establecer en nuestra vida, que su voluntad es perfecta y que su voluntad es lo mejor que usted y yo podemos esperar. Así es. Pero a veces luchamos por cosas grandes sin pensar que también algo grande vamos a pasar. Hay enfermedades que muchos cristianos están pasando, pero son procesos, a lo mejor no son consecuencia, sino un proceso en el cual Dios quiere que esta persona se agarre más de la mano de Dios. Hay procesos que se van a pasar, hermanos, que a lo mejor tus finanzas se vengan abajo, que a lo mejor te quedes sin empleo, pero en ese proceso Dios quiere demostrar su provisión para tu vida. Aleluya. Porque aún en ese proceso Dios se está glorificando. Sí, Señor. Y muchos estamos pasando estos procesos. Hay un proceso, hermanos, que ha llegado a mi vida. No se lo digo para que me coja lástima, no. Solamente para que clamemos todos unos por otros. Pero hay un proceso, amado hermano, en el cual Dios me está haciendo ver que debo de esperar su tiempo, que su voluntad se debe de establecer y que debo primero aprender a depender de Él y no de mis capacidades y no de la demás gente, sino a depender de Dios. Y ya voy para un año y sigo clamando y creyendo que la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida, pero nada gano con rendirme, nada gano con tirar la toalla. Dios
va a obrar en gran manera. Así es. Dios va a obrar en su vida también. Claro. Dios va a abrir esa puerta. Dios va a abrir la ventana de los cielos. Amén. Y va a derramar bendición sobre la Amén. iglesia. Gloria a Dios. Solamente debemos estar preparados. Así es. Y el proceso, hermanos, para eso es también alguien que no esté preparado no puede recibir el propósito de Dios. Y por eso Dios antes, con anticipación, Él prepara a sus hijos para que puedan recibir su propósito. Quiero que leamos, hermanos, Filipenses 1:2. Filipenses 1:2, donde nos dice que es necesario padecer primero. Gálatas, Efesios, Filipenses, Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, creo que hubo un error, hermano. Filipenses 1:2. Vamos a buscar también Romanos 8:18. Romanos 8:18 nos dice, está allá adelantito. Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tenemos que tener presente que las aflicciones que estamos pasando, que las tormentas que estamos atravesando, no son más grandes que la gloria que ha de venir sobre nosotros, porque es más grande el poder de Dios que todo aquello que estemos atravesando en esta tierra. Como tercero nos dice el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, busca cumplirse en su familia, busca cumplirse en su trabajo, busca cumplirse en su matrimonio, busca cumplirse en sus estudios, en cada área de su vida. El plan de Dios quiere cumplirse. Y es de nosotros, hermanos, quienes debemos dar entrada a que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Debemos esperar, hermanos, el tiempo de Dios y saber que es perfecto y saber que los procesos no son para debilitarnos, sino para tomar impulso, sino para seguir batallando y para seguir confiando en que aquel que nos llamó, Él lo va a hacer todo perfecto a su tiempo. Gloria a Dios. Tal vez hay alguien, hermanos, que se ha sentido debilitado. Como decía en el testimonio que contaba, los procesos van a traer burla para tu vida. Los procesos van a traer crítica para ti. En el proceso la gente se va a levantar en tu contra. En el proceso, hermanos, vas a tener que llorar, vas a tener que derramar tu espíritu, vas a llegar a un punto en el cual ya no vas a hallar salida, pero no es la solución abandonar el no, sino es de seguir hacia adelante, porque el proceso te va a doler. Aleluya. El proceso nos va a doler. Sí, Señor. A muchos les está doliendo y a muchos ya les dolió. Oh, sí, Y Señor. muchos que están clamando por algo les va a doler. Pero Dios está con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos rápidamente a Jeremías. Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 7 y versículo número 8. Jeremías 17, del versículo 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es confiar en el Señor. Así es. Cuando usted y yo confiamos en Él, a pesar de cada proceso, nunca vamos a dejar de dar frutos, nunca nos vamos a secar totalmente, porque somos benditos por haber puesto nuestra confianza en Jesús. Gloria a Dios. Y por último, hermanos, aparte de que los procesos son para que se cumpla el propósito de Dios, el cuarto nos dice que es para formar carácter y
personalidad. A David, hermanos, como le dije, pasó tantas cosas feas, pero tenía que pasarlo porque Dios buscaba formar un carácter en la vida de este varón. Porque Dios, hermanos, sabía que antes de que el propósito se cumpliese en su vida, Él ya tuviera un carácter formado, Él ya tuviera una personalidad formada para que Él pudiera, hermanos, recibir en sus manos el propósito de Dios y así ponerlo en marcha. Es lo que Dios está buscando, formar un carácter en tu vida, formar personalidad, que no seas una persona que se acobarda fácilmente, que no seas una persona que retrocede con cualquier circunstancia, que tengas un carácter definido, que haya valentía en ti, que haya un propósito por el cual seguir, hermanos, que no haya miedo, sino ganas de seguir avanzando a pesar del dolor que estamos pasando, a pesar de la tristeza, a pesar de lo que está aconteciendo. El cristiano debe de tener en claro que Dios va a formar un carácter y una personalidad antes de que su propósito se cumpla en nuestra vida. Antes de todo eso, Dios quiere formar un carácter en la vida de la iglesia, porque Dios está buscando personas valientes, porque Dios está buscando personas decididas, porque Dios está buscando personas capaces, y si tú estás pasando un proceso es porque Él ha visto la capacidad que hay en tu vida, capacidad, hermanos, para que Él pueda llenarte, capacidad para que se cumpla en ti cada promesa que Él te ha dado. Aleluya. Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos capaces y que podamos decirle: usa mi vida, Señor, aunque no comprendamos qué va a pasar, aunque no sepamos cuándo va a obrar, pero esperar en el tiempo de Dios. Y para terminar, hermanos, quiero que leamos rápidamente Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El proceso no te va a matar. Dios lo que tiene son pensamientos de paz para darte el fin que estás esperando, para darme el fin que estoy esperando. Eso es lo que Dios está buscando. Y rápidamente también ahí a Romanos, una vez más, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que si estás aquí, has sido llamado conforme al propósito de Dios, pero hay un precio que pagar. No es de la salvación, porque ese ya está pagado. Aleluya. Es un proceso que debemos de atravesar. Sí, Señor. Un proceso, hermanos, que no tienes que dejar que la amargura te llene el corazón, que no tienes que dejar que la tristeza te gane, que no tienes que dejar que lo que los demás digan, eso te haga retroceder. Es algo, hermanos, que Dios busca, y es engrandecer su poder en ti y en mí. Gloria a Dios. Los procesos de Dios nos van a doler, pero al final, hermanos, será un final glorioso, un final que a lo mejor tú y yo no lo esperamos. Es algo más de lo que nos podemos imaginar. Es por eso que es necesario pasar el proceso antes de que el propósito llegue a nuestra vida. Cierra tus ojos, amada iglesia. Bendito Dios que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos.